Alaba a Dios. Tengo el privilegio de presentarles en este momento a mi bella esposa Susana, que se acerca por aquí. Ella y yo cumplimos 25 años de matrimonio este noviembre pasado. Buenas tardes a todos, estamos muy contentos de estar aquí. Nosotros tenemos ese gran privilegio de poder abrir nuestros corazones delante de ustedes. A mí me conocen por muchos años como un salmista, alguien que tengo 17 producciones, he viajado por todo este planeta. Tal vez ustedes no me conocen, pero hay gente allá afuera sí me conocen. Y he tenido este privilegio de servir a Dios por muchos años. Pero ahora esto ha marcado una diferencia en nuestro ministerio porque hemos abierto nuestros corazones en este libro titulado ¿Y si comenzamos de nuevo? Y no es un libro cualquiera, no es un libro de anécdotas, no es un libro de historias. Es un libro que habla con transparencia y sinceridad lo que Dios hizo en nuestro matrimonio. Es un libro muy inusual porque pocas personas tal vez tienen la valentía o se atreven a abrir sus corazones y demostrar sus heridas, sus errores. A nosotros nos gusta siempre mostrar la mejor cara, ¿verdad? ¿Sabe cómo usted puede saber eso? Miren las redes sociales. Siempre ponemos la mejor foto. Nos tiramos 25 fotos para ver si agarramos una que salga bien, ¿verdad? Esa es la realidad de la vida. Pero nuestro libro habla con mucha transparencia, corazón abierto, de que somos gentes frágiles y propensos a caer, pero servimos a un Dios restaurador, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón, todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, quisiera comenzar dejándoles saber que, como les dije anteriormente, 25 años de matrimonio, vamos para 26 este año. Nos conocimos jóvenes y nos casamos al año de habernos conocido. Cuando después de unos meses de habernos casado, entramos en nuestra primera casa, una casa que compramos pero muy económica, destruida por el huracán Andrew. Y entramos en ella sin ventanas, sin techo, sin puertas, pero esperando que Dios nos diera sabiduría para arreglar todo ese reguero que había en esa casa. Y así fue, así comenzó nuestra vida de marido y mujer, con mucha ilusión, con mucho deseo de triunfar en la vida. Rápidamente abrimos una librería cristiana en la comunidad de la cual Susana atendía, y a mí me contrataron a trabajar en la iglesia local como director de alabanza, algo que a mí me fascinaba. No sé cuántos aquí le encanta servir a Dios. Es un gran privilegio servir a Dios. Y cuando a mí me dijeron, amén, así es. Cuando me dijeron, te vamos a dar un salario para hacer lo que a ti te gusta hacer, yo de gratis lo hubiese hecho. Y comencé a trabajar en la iglesia. Cuando al principio empecé a trabajar, recuerdo una iglesia que tenía unos 300 más o menos miembros, y dirigía la alabanza, un servicio el domingo. Ese era mi compromiso con la iglesia, y en 4 años fuimos de 300 a 2000 miembros, un crecimiento extraordinario. Y yo, amén, yo pude ser parte de ese crecimiento. Pero ¿qué sucede cuando hay un crecimiento exponencial así, algo que crece tanto y tan rápido? Que a veces hay falta de recursos, y la palabra delegar no existía en mi vocabulario. Un servicio el domingo se convirtió en 5 servicios. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche estaba yo ahí dirigiendo la alabanza. Ya no era mis noches libres, era un compromiso todos los días de la semana, envuelto en lo que era la iglesia. Eso empezó a consumir mi tiempo. Usted sabe, no sé si aquí en San José es igual allá en Miami, solo hay 24 horas aquí también, ¿verdad? Sí, igual que allá, qué bueno. Usted sabe que si usted sigue regalando su tiempo a otras cosas, tiene que restarle a alguien o a algo. Y mientras más tiempo yo le daba a este ministerio, de lo cual yo estaba tan apasionado, más tenía que restarle algo que debería haber estado en el primer lugar. Después de Dios era mi familia, mi matrimonio. Y poco a poco eso fue afectando nuestra relación. Y poco a poco eso fue acumulando una deuda de la cual yo no me daba cuenta, y que tarde o temprano iba a llegar a pasar la cuenta.
Y mientras yo estaba tan involucrado sirviendo a Dios, mientras yo estaba apasionado por lo que estaba haciendo, no me daba cuenta que había algo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Yo había cometido un grave error, y lo digo con toda honestidad, y un error que muchos de nosotros, los que nos encanta servir a Dios, cometemos. Es pensar que si uno se ocupa de la casa de Dios, Dios se va a ocupar de nuestra casa. Nosotros, en la generación que nos criamos, eso fue lo que nos enseñamos. Cuida a Dios, sirve a Dios, que Dios se va a ocupar de tu casa. Y quiero decirte algo, que eso es un error, porque Dios nos llamó a nosotros a ser primeramente sacerdotes de nuestros hogares, y ser buenos padres, ser buenos esposos, y estar presente, y no simplemente por teléfono, y no simplemente ahora por FaceTime, sino estar ahí, que puedan tocarte tus hijos, que tu esposa y tu esposo te puedan ver y puedan compartir juntos. Si no, empieza a acumularse la deuda. Yo quisiera que mi esposa compartiera en esta tarde. Bueno, el 90% de la autoestima de una niña viene de su padre. Esto me afectó bastante siendo criada en el Evangelio. Mi papá era pastor en Colombia, donde yo nací. ¿Hay algún colombiano aquí? ¿Ninguno? Uno, Dios les bendiga. Bueno, yo fui nacida en Colombia y recuerdo cuando yo era niña que para mí era un tiempo hermoso compartir con mi papá. Un tiempo de que nos mostraba la Biblia a mi hermano y a mí, pero ese tiempo fue menguando. Más crecía la iglesia, más había necesidad, ¿verdad? Y mi papá se fue involucrando en lo que era la necesidad de la comunidad y empezamos a verlos menos y menos. Siendo criada en el Evangelio y literalmente nací en la iglesia porque mi mamá dio a luz en la iglesia. Así que yo puedo decir que nací en una iglesia. Conocía muy bien de la palabra de Dios, pero sabes, porque fuiste criada en el Evangelio, naciste en una iglesia, no te hace exentos a los problemas de la vida. Y esto solo te hace tener el recurso, la sabiduría de cómo salir de los desiertos de la vida. Pero tristemente, como estaba diciendo Ricardo, nuestras prioridades se nublaron. Y al casarnos nosotros pensábamos todo iba a ser color de rosa, todo iba a ser fácil. Pero poco a poco empezamos a ver que las cosas se pusieron difíciles. Y nuestras conversaciones empezaron a menguar. Él, como les estaba diciendo, yo estaba frente a una librería cristiana que era una idea que tuvimos él y yo. Y yo siendo una persona con baja autoestima, porque la falta de atención de mi padre me hizo criarme con baja autoestima. Por eso les digo esto, es tan importante que un padre le demuestre y le dé atención de cualidad a sus hijos, a sus hijas. Es sumamente importante. Esto causó en mí muchos temores. Yo siempre pensaba que yo no podía. Si me ponían en clases de piano, de canto, yo las dejaba media porque yo pensaba, yo no puedo. Y al conocer a Ricardo, yo pensé, voy a ser la mujer más feliz del mundo. Voy a sentirme completa. Pero no fue así. Sí era feliz, pero solo Dios te puede dar ese sentir que eres completa en Él. Y poco a poco empecé a ver que las cosas se hacían más y más difíciles para mí, estando enfrentándome a un negocio lo cual yo no conocía nada. Pero yo le daba con ganas y yo trataba y me leía todos los libros, pensando si me leo los libros voy a dar los mejores consejos. Y así era, daba los mejores consejos, pero poco a poco yo sentía que yo me iba apagando. Ya yo no era esa persona que buscaba ferventemente la palabra y la presencia de Dios, sino que anhelaba estar cerca a Ricardo y él no tenía tiempo para mí. Intentaba a mi manera, como somos las mujeres, de decirle, me haces falta, necesito que estés a mi lado, pero él no me entendía. Y esto pasaron los meses y pasó el tiempo y yo trataba de
llenar los días leyendo libros, de llenar mis días ocupándome de la librería, pero me fue afectando. Llegué a vivir una vida mal agradecida y quiero que me escuchen, este es un lugar muy peligroso hallarte en tu vida, una vida que no agradece lo que tiene, lo que Dios te ha dado, es una vida mal agradecida y es un lugar muy peligroso para estar. Te aleja de Dios, no hayas felicidad en nada porque deseas tener lo que los demás tienen. Y así estaba yo, deseaba tener lo que mis amistades tenían y me afectó bastante. Llegué a vivir una doble vida porque en la librería era una, en la iglesia era la que alzaba las manos y daba gloria a Dios, pero por dentro me sentía otra persona, una mujer triste, una mujer llena de amargura, amargura contra la iglesia porque yo pensaba que ellos me habían separado de Ricardo. Así que sintiéndome tan desesperada y sola, esto me llevó a cometer el más grave error de mi vida, que fue caer en una relación fuera de matrimonio. A tan solo 4 años de habernos casado, yo ya había fracasado en gran manera y me sentía peor de lo que me sentía antes. Si antes me sentía fea y inmerecedora del amor de Dios, ahora me sentía vil, una persona que no merecía el perdón de Dios. Yo hablaba con Dios y me sentía que Él no me estaba escuchando porque me sentía tan lejos de Él. En Hollywood te pintan el adulterio como algo tan fácil, tan ligero, como que nadie se va a dar de cuenta y hasta te ponen musiquita linda en una película de adulterio. Pero la triste realidad del pecado es que causa la muerte espiritual y en muchas ocasiones la muerte física. Y eso era lo que yo deseaba para mí. Yo ya no quería existir porque me hallaba tan vil. Sintiéndome tan desesperada y vacía, yo terminé esa relación. Le conté a alguien en la iglesia lo que yo había hecho. Esta persona, sintiéndose tan cargada con un secreto así, se lo contó al pastor. El pastor vino a la librería y me pidió: cierra la puerta que tengo que hablar contigo. Él, cuando me pidió que cerrara la puerta, yo ya sabía lo que venía y me puse a llorar. Mi pecado había sido descubierto y estaba delante de mí. Me sentí tan sucia y él me dice: sabes, tienes 2 opciones, o se lo dices tú o se lo digo yo, pero quiero que sepas que tú eres joven, puedes irte y comenzar de nuevo en otro país, otro estado, no tienen hijos, vete. Y yo no podía entender lo que él me estaba diciendo, no podía captar que mi pastor me estaba mandando lejos. Yo era la persona que comía en su casa todos los domingos. ¿Cómo era posible que me estaban mandando lejos? Él me dice: llama a tu mamá porque no vas a tener a nadie a tu favor. Llamé a mi mamá, le conté lo que había hecho y ella me dice: mija, pídele perdón a Dios y pídele perdón a Ricardo, que para Dios no hay nada imposible. Hermanos, quisiera decirle que en ese momento yo recapacité y todo se hizo perfecto, pero no fue así. Yo estaba tan confundida en mi pecado y me sentía tan lejos de Dios. Recuerdo que yo cerré la librería, me fui hacia mi casa pensando: ¿cómo le voy a decir a Ricardo, el hombre que me ama, que yo le he sido infiel? Llegué, entré y cuando vi los cuadros de nuestra boda y vi nuestros recuerdos que habíamos hecho, me dolió tanto. Yo no quería perderlo todo y estaba a punto de perderlo porque yo sabía que Ricardo no iba a entender. Cuando yo escucho que me llaman a la oficina y era Ricardo, entré y me dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Me arrodillé delante de él asustada, temblando, y le dije: Ricardo, perdóname. Y él me dice: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le dije: Ricardo, te he sido infiel, perdóname. Y recuerdo que su rostro cambió de confusión y se llenó de ira. Y se llenó de más ira y se levantó y me dice: dame tu billetera. Me sacó todo, me la tiró y me dice: voy a salir. Cuando vuelva yo quiero que tú ya no estés.
lo has dañado todo, ¿y para qué? ¿Qué sacaste de esa relación? Yo no sabía cómo contestarle porque nada había sacado de esa relación sino dolor, angustia, el sentirme que yo no merecía nada. No tenía cómo expresarle a Ricardo el por qué yo lo había hecho. Solo seguía repitiendo perdóname, y en ese momento no había número de perdónames que podían apaciguar el dolor que él estaba sintiendo en ese momento. Yo había hecho su corazón pedacitos. Era una persona egoísta. Recuerdo que él cogió y se fue, y cuando abrió la puerta ahí estaban sus amigos para recibirlo, abrazarlo, pero el pastor tenía razón. No iba a haber nadie a mi favor, yo estaba sola, y eso me llenó de más desespero, y yo me sentía que para mí no había esperanza. Él se fue y yo me quedé llorando al lado de la puerta pensando, él va a recapacitar, él va a volver por mí, pero así no fue. Pasaron las horas y él no volvía. Esto me llenó de angustia y soledad. Y yo seguía diciendo, devuélveme a Ricardo, devuélveme mi casa, hazlo ya. Tú no eres el Dios del imposible, haz que este dolor se vaya, pasa esta copa de mí. Pero más y más yo repetía esto y lloraba, nada pasaba, Dios estaba en silencio. Y recuerdo que yo estaba ahí sentada contemplando mi pecado y escuché una voz que me dijo, quítate la vida porque tú no vales nada. Y seguía repitiéndome y yo lo oía más y más duro en mi cabeza. Y en ese momento yo recuerdo que vino a mi mente, ve al garaje y busca el veneno. Fui a buscar un veneno que teníamos y me sentía a contemplar esta cajita y cómo sería mi vida si yo me quitaba la vida. ¿Qué sería de mí? Y yo dije, bueno, por lo menos no estoy en este mundo haciendo sufrir a Ricardo y a mi familia. Estaba pensando como una persona egoísta. Y cuando yo decidí tomarme este veneno, que ya me lo iba a tomar, abren la puerta y era mi mamá. Dios la había inquietado a venir a buscarme porque Dios le dijo que yo la necesitaba. Ella, al ver lo que yo estaba haciendo, se tiró encima de mí y empezamos las dos a luchar por esta cajita de veneno. Más ella gritaba, la sangre de Cristo tiene poder. Más yo gritaba del dolor, de ver las ganas que yo tenía de quitarme la vida y ver cómo ella no quería soltar esta cajita. Y ella seguía agarrándola y yo seguía tratando. Y ella gritando, la sangre de Cristo tiene poder. Yo solté la cajita, hermanos, y le dije, está bien, mami, no lo haré, al ver el dolor que yo le estaba causando a mi mamá. Pero dentro de mí yo decía, mañana lo hago, mañana cuando ella ya no esté mirando me quito la vida porque no puedo más. Ella me dijo, levántate, vamos a empacar tus cosas. Y empezó a agarrar bolsas de basura y empezó a empacar una y otra vez, otra bolsa y otra bolsa. Y yo le decía, mami, ¿te acuerdas cuando me dieron esto en mi boda? ¿Te acuerdas que yo me casé siendo señorita y mira cómo lo he dañado todo? ¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta este punto tan bajo? Y ella me decía, tranquila, mi hija, que Dios tiene un plan. Pero yo no podía entenderlo ni verlo. Y empacamos mis cosas y seguimos a casa de mis padres. Fue un momento muy doloroso salir de mi casa. Pero al llegar a casa de mis padres nos encontramos con mi papá. Y yo solo de verlo me eché a llorar. Me dice, ¿qué te pasa? Le dije, papi, le he sido infiel a Ricardo y me ha botado de casa. ¿Cómo es posible? Me dice él. ¿Cómo me haces esto? Si hace una semana alguien en mi iglesia fue sorprendida en adulterio y yo tuve que amonestarla, ¿con qué cara me paro yo a predicar si mi hija es una adúltera? Me dijo, no te quiero ver jamás. En un día yo pude experimentar cómo era sentir el rechazo y el dolor de haberle quebrado el corazón a los 3 hombres más importantes de mi vida,
que era mi esposo, mi padre y mi pastor. Fue mucho para mí. Recuerdo que él dio la vuelta, se encerró en su habitación y empezó a gritarle a Dios por qué. Esa noche fue eterna. Mi madre por su parte llorando, yo al lado de la ventana esperando que Ricardo volviera por mí, y mi padre por su parte llorando y preguntando por qué. Yo esperaba que Ricardo volviera, pero no fue así. Y seguían mis oraciones: devuélveme mi casa, devuélveme a Ricardo, hazlo ya. Esas eran la única oración que yo tenía de desespero. Y recuerdo que así pasó la noche y de madrugada desperté debajo de la cama. Cuando me hallé debajo de la cama, yo dije, ¿qué hago yo aquí? Pensé por un segundo que era una pesadilla, pero no era así. Yo dije, este es el lugar donde yo pertenezco, debajo de la cama, porque yo no merezco ninguna comodidad, no merezco una silla, una cama, no merezco ni alimento. Y así pasaron los días. No comía, me castigaba a mí misma. No podía aceptar que Dios me amaba ni que me perdonaba. Más me lo repetía a mi mamá, menos yo lo apreciaba. Y recuerdo que ya había pasado una semana y la desesperación del hambre era grande. Y recuerdo que yo me encuentro con mi papá en el pasillo, después de no haberlo visto en tantos días. Y me dice, sabes, mi hija, siéntate que tengo que hablar contigo. Siéntate que tengo una palabra de Dios para tu vida, porque Dios me ha estado inquietando y Él quiere que tú escuches. Se encuentra en Jeremías 15:19. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, la palabra de Dios es vida. Y Dios sabía exactamente lo que yo necesitaba en ese momento para recobrar vida a estos huesos secos. Que Dios de todo el universo haya hecho una pauta en su día y se haya fijado en mí, una pecadora, para regalarme semejante palabra. Hermano, eso fue como un bálsamo para mí, un soplo de aliento a mi vida, lo que yo necesitaba para levantarme, para caer en cuenta que yo había sido egoísta, que yo necesitaba un genuino arrepentimiento. Ese momento marcó un antes y un después en mí. Yo pude entender que mis oraciones hasta ese momento habían sido oraciones egoístas. Yo decía, devuélveme mi casa, devuélveme a Ricardo, hazlo ya. Nunca oraba por el corazón de él que estaba hecho pedacitos. Dios me hizo entender que por su palabra, que si yo le daba la espalda al pecado, Él me iba a hacer limpia y pura como su boca. Que me iba a devolver todo lo que yo había perdido y aún más. Hermanos, cómo yo no iba a darle la espalda al pecado, cómo yo no iba a aceptar su perdón que Él me estaba dando gratuitamente. Eso cambió algo en mí. Yo pude sentir que Dios empezó a sanar y yo leía ese versículo una y otra vez. Y cuando yo alcé mi mirada, ahí estaba mi Padre. Y me dice, perdóname, perdóname porque te he fallado como padre. Me levantó, me tomó en sus brazos y me abrazó. Y al abrazarme yo pude sentir ese abrazo que yo tanto anhelaba, pero también sentí el abrazo de mi Padre Celestial, lo cual me hacía tanta falta y yo estaba anhelando tener. Dios empezó por ahí a sanar la relación entre padre e hija. Y empezamos los tres a buscar la presencia de Dios. Empezamos a buscar a Dios día y de noche. Ya no pensábamos que Ricardo me había echado, no pensábamos que nadie venía a verme, que la iglesia me había hecho a un lado, que yo estaba sola, que todo lo iba a perder. Ya eso no estaba en nuestra mente, sino que orábamos por el corazón de Ricardo, que Dios cambiara ese corazón que
que estaba hecho piedra, un corazón que palpitaba con perdón y amor hacia mí. Que Dios sanara, que Dios renovara mi mente y mi corazón, porque Él tenía que sanar lo que estaba quebrado dentro de mí. Y así empezó a ser. Yo pude disfrutar de tantas madrugadas buscando la presencia de Dios. Los tres usamos nuestra fe colectiva. Íbamos a lo que era nuestro hogar y nos parábamos frente a la casa mientras Ricardo dormía y ungíamos el piso. Recuerdo como si fuera ayer, nos parábamos ahí mirando que nadie nos viera, pero con fe, esperando el milagro. Con fe esperábamos que Dios iba a hacer algo. Y hermanos, recuerdo que en esos días llegó una llamada del abogado y me dice: ¿qué piensas hacer? Y yo le dije: nada, dáselo todo a Ricardo, porque Dios me lo va a devolver. Y ella me dijo: ¿estás loca? Por ley te toca la mitad. Y yo le dije: está bien, dáselo todo, la casa, el carro, negocio, no quiero nada. Y ella se rió y me dice: está bien. Para ella iba a ser un divorcio fácil y al mes ya estábamos divorciados. No había visto a Ricardo, no había hablado con nadie de la iglesia porque todos me habían hecho a un lado, pero eso no me importó. Yo entendí que Dios quería que yo me vaciara del yo para que Dios entrara y sanara y renovara mi corazón y mi mente. Dios quiere que tú te vacíes del yo. Dios no puede llenar lo que ya está lleno, hermanos. Hay que hacer espacio en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que Dios entre y sane. Hermanos, yo pude sentir la gloria de Dios. Y la gente ahora me pregunta: pero ¿cómo es posible? Si estabas perdiéndolo todo, te habían echado de tu casa. Pero así fue. Dios nos llenó de paz. Y nosotros seguíamos yendo con fe a pararnos frente a lo que era nuestro hogar, a declarar con fe que Dios iba a mover esa montaña que tenía por título divorcio, que Dios iba a hacer lo imposible posible. Amén, amén, sí, Señor. Los incendios de la vida revelan tu verdadero carácter. No pueden tornar metal o lata en oro. Simplemente hace que salga lo que ya está ahí. Y muchos de nosotros pensamos que estamos hechos de oro, cuando en verdad lo que hay por dentro es algo que no vale nada, es lata. Y solo a través de esos incendios que nos pulen, que nos derriten, nos damos cuenta de que estamos hechos. Y yo doy testimonio y lo digo con vergüenza, habiendo sido alguien que se crió en la iglesia y que todos los domingos dirigía una congregación de miles de personas, y todos admiraban mi talento, mi capacidad de cantar y escribir canciones. Con todo y eso no conocía el corazón de Dios. Y solo cuando todo esto sucedió, que mi reacción salió a la luz y mi ira y mi rencor tomó control de mi vida, que yo me di cuenta que yo estaba muy lejos de aquel Dios del cual yo había cantado tanto. Y fui confrontado de una manera extraordinaria, pero Dios tenía un plan y un propósito. Y si la historia terminara ahí, es obvio que no estuviéramos aquí nosotros en este día. Pero continuó la historia. La oración de una mujer arrepentida y justa movió la mano de Dios. Y este corazón que estaba hecho piedras, Dios empezó a romper. Y de una manera u otra Dios iba a llegar a mi vida. Y les cuento brevemente. Un día estaba yo en la librería, ya estábamos divorciados. Yo no había visto a Susana por semanas y estaba yo ahora atendiendo la librería que le había tocado ella atender. Y llega un pastor que no era mi pastor, era un pastor local de la ciudad, y llega a pedir permiso a hablar conmigo. Yo quiero decirte en esta tarde que nosotros como hijos de Dios a veces nos va a tocar a ir a lugares que Dios nos va a enviar y tenemos que ser obedientes. Este pastor no sabía lo que él estaba haciendo, pero sí fue obediente. Llegó a enfrentarse a un gigante que era el enojo que había en mí.
en mi carácter, lleno de ira, de rencor, de amargura, pero fue obediente porque tenía una palabra de Dios. Él no sabía que al hacer eso iba a cambiar el destino de mi vida radicalmente. De ahí fue que nació este ministerio hace 20 años atrás. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo este pastor? Cerré la librería, nos sentamos y me dijo: mira, sé que no me conoces, pero Dios me ha enviado aquí a hablar contigo. Yo quiero decirte esto: el matrimonio es como un jardín. Cuando tú y tu esposa se casaron, compraron un terreno y empezaron a limpiarlo, a quitar las piedras, los escombros, y a sembrar en ese terreno, a sembrar con amor, con paciencia, mansedumbre, comunicación, afirmación. Y ese jardín estaba creciendo. Todos aquí en la comunidad admirábamos el jardín de ustedes. Una bella pareja, un matrimonio lindo, sirviendo a Dios en una librería. Y realmente era algo precioso para los ojos de todos nosotros. Pero un día te levantaste y te diste cuenta que un terrible incendio arrasó con tus sueños, tu jardín, tu matrimonio. Lo primero que se te ha ocurrido es, al ver la destrucción que hay y las cenizas que han quedado de todo lo que era una vez un cuento de hadas, lo que se te ha ocurrido es: mejor empiezo de nuevo en otro terreno. Yo vengo a decirte esto de parte de Dios. Debajo de esas cenizas todavía hay tierra fértil. Y si te atreves a abrazar el perdón y a volver a sembrar en ese jardín, tú verás mi gloria, dice el Señor. Si te atreves a soltar la ira y el rencor y darle una oportunidad al Dios que todo lo puede, tú verás lo que Dios puede hacer. No va a haber un jardín como antes, será mucho mejor. Va a sobrepasar tus expectativas. Y me confrontó el único que se atrevió a decirme eso, el único que fue valiente suficiente para decirme no lo que yo quería escuchar, sino lo que yo necesitaba escuchar. Muchas veces nos rodeamos de personas que lo único que hacen es decirnos lo que queremos escuchar. Pero el verdadero amigo, el verdadero hijo y siervo de Dios, te dice lo que tú necesitas escuchar. Y así fue lo que hizo este pastor. Cuando se fue, yo quedé confrontado. Me sentí como que yo estaba fuera del propósito de Dios, pero que continuaba en esa lucha, que si la perdono o no la perdono. Perdonar requiere un acto de valentía increíble, porque es tomar las deudas de esa persona. Es uno mismo pagar la deuda de esa persona, como hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo entendía que si yo perdonaba a Susana, yo iba a recibir rechazos, yo iba a recibir personas apuntándome, señalando, hablando de mí. Yo iba a tal vez perder amigos, perder posición dentro de la comunidad de muchos. Me iban a mirar siempre con esa estigma de que es que la esposa le fue infiel. Y todo eso yo estaba con una guerra, una batalla interna, que si lo hago o no lo hago. Pero el Espíritu de Dios no me dejaba tranquilo, y Dios no se daba por vencido conmigo. Y una madrugada de las muchas que no podía dormir, porque cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, va a haber insomnio, no va a haber paz, vas a perder el apetito, te vas a sentir fuera del lugar. A veces uno se pregunta: ¿y cómo sé que es la voluntad de Dios? Busca esas cosas y vas a saber si Dios está en el asunto o no. Yo estaba fuera de control. Yo terminaba durmiendo en casa de mi madre, porque en mi casa, aunque ya Susana me había dado ese edificio, yo no me sentía en paz. Y una de esas madrugadas en casa de mi madre, de las muchas que no podía dormir, me despertaba y me sentaba en el piano y me ponía a tocar melodías desconocidas. Y en una de esas empecé a tocar una melodía que desde el momento que comencé a tocarla en el piano, empecé a llorar. Y sentí que la atmósfera había cambiado en esa habitación. Y escuché a Dios decirme: abre la Biblia que hay encima del piano. Y así fue, la abrí. Y lo primero que leí fue la parábola del hijo pródigo. Empecé a leer esa historia que desde niño yo la había escuchado, me encantaba. Pero no entendiendo lo que Dios quería decirme, empecé a cuestionar a Dios. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy un hijo que necesita regresar a casa. Yo soy la víctima en esta historia.
Yo diciéndole a Dios, ¿acaso no te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí abajo? A mí me han tratado mal, yo no me he ido de casa. Y Dios, con tanta paciencia, amor, me dijo, mira, es tiempo de que te dejes de ver como un niño y actúes como el hombre que yo sé que tú puedes ser. Esta historia tiene dos protagonistas. Sí, una vez fuiste ese hijo que necesitaba regresar a casa, pero hoy en día es tiempo de que tú actúes como ese padre, lleno de amor, de misericordia y de gracia, que cuando vio a su hijo desde lejos, fue tanta la emoción que había en su corazón que no pudo contenerse. Fue corriendo hacia él, lo abrazó, lo besó. El hijo empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el papá dijo, pongan calzado en sus pies, anillo en su mano. Baten el becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Ese es el hombre que yo sé que tú puedes ser. Si te atreves a abrazar este concepto sobrenatural del perdón, una vez más me dijo el Señor, tú verás mi gloria. Y yo me levanté, había caído en el piso, no sé cuánto tiempo estuve ahí, me levanté decidido a actuar en fe y en obediencia a Dios. Lo primero que hice fue consultar el consejo de alguien a la cual yo respetaba mucho, que era mi madre. Y hablé con mi mamá y le dije, siento esto en mi corazón, quiero llamar a Susi, a ver si la invito a las vacaciones familiares que se acercan a fin de año. Y usted tiene que mantener en mente que esta es la suegra. No tengo un chiste de suegra aquí, era la suegra. Que con mucha razón pudiera haber dicho, tú estás loco, ya están divorciados, mira todo el daño que te ha causado el dolor. ¿Sabes qué me dijo mi madre? Me dijo, hemos estado orando por eso, que Dios tocara tu corazón. Llámala porque sabemos que Dios todavía puede hacer un milagro. Es bienvenida. Y así fue, llamé a Susi, asustado. Mis palabras para ellas habían sido las peores, las que se reservan solo para tus peores enemigos, aquellas personas que tú quieres que desaparezcan de la faz de la tierra. Y yo no sabía cuál iba a ser su reacción, pero al momento que la escuché por el teléfono me di cuenta que ya no era la misma muchacha, la misma mujer que anteriormente, unos meses antes, había llegado a mí pidiéndome perdón. La sentí segura, en su voz había autoridad, estaba hablándome con palabras de afirmación, confiando con Dios. Y yo escuché esto, yo me sentí pequeño. Yo dije, esta mujer ha encontrado gracia y favor debajo las alas de un Dios de misericordia. La invité a las vacaciones familiares y ella me dijo que sí. Nos encontramos unas semanas después en casa de mi madre y nunca se me olvida, fui hacia el auto a ayudarla a salir del auto y al tomarla de la mano fuimos y caminamos unos pasos a donde había un canal, nos dimos un abrazo sin palabras y en ese abrazo simplemente en ese momento sin decir nada pudimos ver un vislumbrar de las posibilidades que hay cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón. Mire, hermanos, eso marcó algo en nuestras vidas. Ahí comenzó el proceso de restauración, de buscar consejería. Tomamos decisiones claves. Primeramente nos echamos a un lado a aquellos amigos que no estaban a nuestro favor. Usted sabe algo, hay muchas personas que han venido con usted toda la vida, pero nunca van a poder entrar a la tierra prometida contigo, porque Dios tiene algo más para ti. Y hay personas que no te van a dar los consejos correctos y uno tiene que echarlos a un lado. Y mientras más echábamos a personas a un lado porque no estaban a favor de nuestra restauración, más Dios traía a otras personas que nos apoyaron, que nos ayudaron. Cambiamos todas nuestras prioridades, terminamos vendiendo la librería, empezamos a enfocarnos en lo que deberíamos habernos enfocado desde el principio, buscando a Dios y ayudando a restaurar esto. Y al año Dios nos bendijo y pudimos casarnos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos bendijo y empecé mi ministerio musical. Dios empezó a abrir las ventanas de los cielos. Lo que Él me había dicho, que verás mi gloria, así ha sido. Nunca me imaginé todo lo que he podido experimentar
Algo solamente faltaba en nuestro matrimonio, era la bendición de ser padres. No habían llegado los hijos. Pasaron 5, 6, 7, 10 años. Nosotros sirviendo a Dios, viajando por todo el mundo. Y pasaron 15. Y al año 16, un día estábamos, mi esposa y yo orando, y sentimos los dos, nuestros corazones, ella por su parte y yo por la mía, de buscar ayuda médica. Y así fue. Y usted puede creer que Dios nos bendijo con mellizas. Mi esposa quedó embarazada y nos regaló 2 princesas. Somos padres de 2 bellas niñas, Miabela y Madison, que cada vez que las vemos nos recuerdan de la gracia, la misericordia de Dios, de su amor, de lo que puede suceder cuando 2 personas se entregan al propósito de Dios. Usted tal vez nos pregunta, ¿y por qué hablan de esto que es tan personal? ¿Usted sabe por qué? Porque simplemente con hacer así, usted va a alcanzar a alguien que tal vez se puede relacionar con esta historia. Esto es muy común. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque hace un poco más de un año que lanzamos este libro y hemos sido inundados por mensajes, miles y miles, que en 20 años de ministerio nunca habíamos experimentado, de personas que se pueden identificar con nuestra historia, dándonos las gracias, pidiendo oración disponible. Oh, yeah. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba, que el final no ha sido un cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, Él es fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas algo grande viene para ti. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen en ese día? Algo grande Dios tiene para ti. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, oh, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas